Pues buenas noches, estamos nuevamente con el curso que ya tiene varios meses y tenemos creo que 54 clases ya, que están todas en mi canal de YouTube, que pueden ver, el sitio es público. La clave para entrar a YouTube es J Hermoso 7. Ahí hay cientos de videos, generalmente todos son pues con un poco de inducción profética, pero son totalmente cristianos, bíblicos. Y ahí pueden tener un poco de enseñanza de lo que Dios nos ha dado. Pero esta noche vamos a ver el tema guerra espiritual estratégica. Hemos venido llevando los dos tomos, el primer tomo, que es la guerra espiritual del príncipe de paz, y vimos primero ah, bueno, ahorita estamos en el tema número 3, que son espadas y antorchas. Entonces, a estas alturas ya el alumno puede entender que Dios le ha llamado a permanecer firme en la guerra espiritual. El anterior tema general se llamó Conozco a mi enemigo, que habla mucho de la estrategia y vimos algunas formas como el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, que es Satanás, Dios lo reprenda, eh, trabaja. Y el primer tema general se llamó Vigilantes de la Tierra o algo así, ¿no? Ya no recuerdo. Pero hoy vamos a ver guerra espiritual estratégica y la estrategia de la guerra espiritual es muy especial. Hay autores como el finado Peter Wagner de la escuela que está allá en California, un hombre que escribió muchos libros, nos dice cosas, estrategias, estratagemas para confrontar a principados y poderes, poderes de alto rango en las esferas celestiales, ¿no? Como dice Efesios capítulo 4, no, Efesios capítulo 6, que hay una lucha que no es en carne y sangre. Y estos poderes de alto rango tienen bajo su control las ciudades enteras o regiones del planeta enteras, ¿no? Bajo el pecado es lo que vamos a tratar de ver a través de una narrativa, sobre todo de experiencias personales también. La estrategia espiritual, estratégica, es el arte de proyectar, de dirigir algo que pueden parecer operaciones militares, especialmente las de guerra, y llevar esto al campo espiritual. Se requiere, por supuesto, de la dirección de Dios, de pedirle sabiduría, la estrategia, conocimiento de la ciencia de Dios, ¿verdad? En el corazón de la estrategia espiritual, de una guerra espiritual, hay un triple énfasis. Pon atención, mira. Primero, discernir los espíritus territoriales que operan en una ciudad. Una persona que conoce su ciudad puede discernir eh, algunos espíritus que están allí. Dos, descubrir el pecado corporativo, el pecado más recurrente que hay en la zona donde vives, ¿no? Por ejemplo, si hay muchos bares, pues el pecado es el alcoholismo, ¿no? Eh, Otra cosa es eh, proceder al arrepentimiento identificatorio. ¿Qué es el arrepentimiento identificatorio? Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una zona donde hay muchos bares, muchos antros, pedirle perdón a Dios y cancelar, por ejemplo, las finanzas, ¿no? De esos sitios de pecado, donde muchos hombres, por ejemplo, van a ver
a mujeres que están en prostitución ahí, en el tubo, ¿no? Y pedirle perdón a Dios y la libertad de esas almas, ¿no? Eso es un arrepentimiento identificatorio. Y tres, es involucrarse ya en una oración de guerra agresiva, ¿no? Contra esos espíritus territoriales. ¿Recuerdan ustedes? Vemos ahí al Señor Dios de los ejércitos. La clase pasada vimos cómo Jehová también es varón de guerra. Estuvimos estudiando la armadura espiritual y de repente nos damos cuenta que en las Escrituras, en la Sagrada Biblia, dice que Jehová es varón de guerra y también usa una armadura espiritual. Cuando sale a guerrear, vemos ahí en la diapositiva que está con los ángeles, ¿verdad? Que los ángeles son espíritus ministradores de los que son herederos de la salvación. Si estás seguro de tu salvación, ¿verdad? Tienes espíritus que te ministran. ¿Recuerdan a Pablo, según ahí está en la foto con Lucas? Pablo escribió en la segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué hizo Pablo en este versículo tan sencillo? Tres cosas muy profundas. Ha peleado la buena batalla. Era un guerrero espiritual. Y se ha acabado la carrera. Ya se siente anciano, cansado, ya va a entregar cuentas de su vida. Dice, he guardado la fe. Es alguien que dijo, pase lo que pase, cueste lo que cueste, nunca me aparto de Cristo, ¿no? Entonces la guerra espiritual, les recuerdo, es el enfrentamiento de dos reinos, los cuales debaten por el alma de los hombres, ¿no? Tú tienes familiares que están, pues, a un paso de irse al infierno, o están a un paso de estar en la eterna gloria con Jesucristo. Y es ahí donde entra el enfrentamiento de los dos reinos para darles a conocer la salvación por Cristo y el conocimiento de Dios. Y ahí entra la guerra, ¿no? Entonces, vean ustedes. La estrategia, la palabra estrategia ya la hemos venido estudiando en clases anteriores, es el arte de proyectar, dirigir operaciones militares, ¿verdad? Incluso hay un juego de mesa que se llama estrategia, ¿no? Es cómo dirigir operaciones militares. Los militares tienen siempre una estrategia para combatir al enemigo, especialmente las de guerra. Ahora, llevar esto al campo espiritual requiere de sabiduría y conocimiento de Dios, ¿no? Hay una guerra en los aires, en la tierra, en las aguas y en la mente de las personas. Es un conflicto entre la luz y las tinieblas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que ver, miren, esta diapositiva nos habla, es muy, muy elocuente porque cayó en el Vaticano un rayo en el para rayos de la Iglesia del Vaticano. En Lucas 10:18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y cae el rayo en el Vaticano el mismo día que renuncia el Papa Benedicto XVI. Muy curioso, ¿no? Son cosas que tú dices, ¿es una diosidencia o qué está pasando, no? La guerra espiritual, la máxima se libró hace más de 2000 años, cuando vino nuestro amadísimo Señor Jesucristo a la tierra y se enfrentó a Satanás para salvar la vida de la humanidad. Y él le dijo a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? La obra de Jesucristo en la cruz es la base y el fundamento de la victoria. La cruz ensangrentada,
los clavos, ¿verdad? La corona de espinas, todo lo que sufrió el Salvador amado, representan su obediencia a Dios, el dar todo por el todo, ¿verdad? Para que un grupo de gente de la humanidad creyese en Él y tomase la promesa. Entonces, en el reino de Dios, los ángeles son usados para establecer los propósitos de Dios como gobernador del universo. El Señor tiene ejércitos celestiales, pero son espirituales, ¿verdad? Entonces, Hebreos 1:14 es muy claro, dice acerca de estos ángeles. La palabra ángelus, del latín angelus, significa enviados. En hebreo, malak significa mensajeros. Y en Hebreos 1:14 textual, dice así: no son todos espíritus ministradores. ¿Qué son los ángeles? Espíritus ministradores, tienen un ministerio, nos ministran. Ahora, ministran a cualquier persona, pues eso no lo sé al 100%, pero la Biblia dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Así que si estás entre estas personas salvas, que heredas la salvación, pues tienes ángeles que Dios nos envía, bendito sea el Señor. Entonces, la estrategia es básico, es entender que Dios dirigió 3 arcángeles, hablando de una nomenclatura de jerárquicas. La Biblia aparecen 3 arcángeles para dirigir su obra: Miguel, Gabriel y Luzbel, ¿no? Hay otros libros apócrifos que hablan de toda una angeleología, pero por el momento no son objeto de estudio. La Biblia nos habla de el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y Luzbel. A cada uno le asignó una tercera parte de los ángeles, ¿no? Entonces, es por eso que se dice que en Apocalipsis 12:4 dice que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. La palabra eh, de estrellas del cielo es como una parábola de hablar de los ángeles. Eso lo vemos también en el libro de Job. Entonces, hoy quiero decirles a ti que me escuchas, a ti que ves este video en diferido, confiemos en los ejércitos celestiales que el Señor creó. Digamos al Señor, gracias por la salvación que me has dado y por las almas que vas a salvar, ¿no? Ahora, la iglesia, nosotros como creyentes, debemos ser poseedores de estas estrategias básicas. Ojalá y puedas tomarle una foto a esta diapositiva. Primero el evangelismo, ¿no? Fuiste hecho para una misión. Luego el discipulado, como ahora que estamos llevando un discipulado, un estudio. Luego la unidad, ¿no? Es muy importante la unidad. Luego el compañerismo, que tengamos pues respeto, compañerismo unos por otros. Y luego la adoración, que es la comunión para vivir, amando al Señor, amando a Jesús, ¿no? Entonces la estrategia del Espíritu de Dios, pues nos va a hacer amar, amar a los demás, perdonar aún a los que nos ofenden, tratar de estar siempre alegres y cuando estamos tristes, cargados, pues poder orar para ser libres, ¿no?
Tratar de vivir en paz con todos, a veces no es posible. Hay gente que es muy difícil, pero aún así perdonarle y seguir adelante. El Espíritu Santo nos va a hacer ser pacientes, amables, tratar bien a los demás, y eso va a dar un testimonio de ser buenos cristianos, ¿no? Siempre ten confianza en Dios, que Dios te va a ayudar. Ay, con ese carácter que tienes. Bueno, ahora, el enemigo de nuestras almas también ha desarrollado sus propias estrategias para cumplir su objetivo. Bueno, yo te estaba dando estas estrategias, que son 5. El enemigo también ha desarrollado sus estrategias para desarticular los planes de Dios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos 5 estrategias también, ¿verdad? Hay un hombre que le ofrecen un carro último modelo, un fajo de billetes, una mano de una mujer bonita para el hombre, ¿verdad? La gula, esos deleites, los vicios, ¿no? Entonces el enemigo también tiene estrategias, ¿sí? La estrategia general del enemigo se va a basar en Génesis 1:2, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1:2a? La primera parte. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces ve esa estrategia que generalmente lleva el enemigo, el desorden, ¿verdad? El desorden es perversión, alterar el orden establecido, desviar del camino. Dice que también estaba desordenada y vacía. ¿Qué es el vacío? El vacío es anular la presencia de alguien o de algo, ¿no? El vacío significa destrucción, algo que está destruido. ¿Y qué más dice Génesis 1:2a? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas. Tinieblas significa oscuridad, error, envolver en una forma de vida contrario a la verdad. Esa es la estrategia del enemigo, ¿no? Pero gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, no? Porque dice la Escritura, nos revela que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, cuando dice el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios es lo mismo, porque Dios es santo. El Espíritu de Dios estaba activamente involucrado en la creación del universo, en la creación del mundo, de cuidado, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, que exista la luz, ¿verdad? Fue la luz, ¿no? Y quiero decirte que el Espíritu Santo es eterno, se sigue moviendo. No importa que haya tinieblas, desorden, vacíos, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Es la confrontación eh, de los siglos entre el reino de las tinieblas y el reino de luz vigente en la Biblia. La estrategia de un guerrero es vestirse de las armas de luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjate cómo nos dice la Escritura, ¿no? Entonces, el uso de estas armas en la batalla nos da la victoria absoluta. Por ello es necesario conocer y usar las armas de luz. En tu libro azul, El combate espiritual del Rey de Reyes, vas a conocer el uso de las armas de luz, ¿no?
No solo es la armadura de Dios, ¿no? Algunos dicen ya con la armadura de Dios, ¿no? No, hay armas de luz. El mover del Espíritu Santo nos da las estrategias de Dios para esta batalla. Bueno, aquí vamos a dar una pausa, Marisol, para volver a grabar y tenemos 5 minutos. Yes. Bien, bueno, vamos a tomar unas estrategias. Estuvimos hablando de la estrategia, del estratagema que debemos diseñar. Con la ayuda de Dios, si somos guerreros de Dios, guerreros de oración, y voy a hacer una descripción de una estrategia de guerra espiritual profética, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Rápidamente, miren. Ya he comentado algunas de estas cosas que han pasado en clases anteriores, pero, por ejemplo, esta oración estratégica con actos proféticos en 7 montes, ¿no? Fue la toma espiritual de la ciudad de Puebla. Yo estoy seguro que Dios quiere que tú participes en la toma espiritual de tu ciudad, ¿no? Hay personas que conozco que han ido a orar al Zócalo de la Ciudad de México por indicaciones del Espíritu Santo, a tocar shofares allí, a orar, a ungir, porque ahí está el punto álgido de la nación, también es un punto espiritual. Anoche, por ejemplo, me habló un hermano de Morelia y me dijo, oiga, profeta Javier, estoy convocando a muchas personas para que el día de la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum estemos orando para que le vaya bien a México y todo. Le dije, estoy de acuerdo, si lo dice la Biblia, lo hago. Si no lo dice la Biblia, no lo hago. Pero la Biblia dice que oremos por los reyes y por los que están en eminencia y que estemos sujetos a las autoridades. Sí, sí, cómo no. Le dije a esta persona de Morelos, ¿no? De Morelia. Pero regreso al tema. Vamos a ver algunas notas de la toma espiritual de la ciudad de Puebla. Llegaron 2 profetas de Chiapas una ocasión a la Alianza de Ministros y Líderes de Puebla. Yo estaba trabajando ahí como vicepresidente de todos los pastores de allí y a mí me tocó mucho ese mensaje. Entonces fuimos y organizamos un equipo, ¿no? Donde había diversos ministerios para tomar una ciudad. Vamos a ver las fotos. Bueno, por ejemplo, llegamos al Cerro de Guadalupe en Puebla. En Puebla hay 2 cerros que fueron centros bélicos de la historia nacional, el Cerro de Loreto y de Guadalupe. Fueron antiguas edificaciones militares y en este cerro hubo victorias del ejército mexicano, ¿no? Y entonces por ahí puedo ver personas que tienen ministerios apostólicos. La chica de lentes ahorita tengo entendido que está en Ubersijistán o algo así allá. Anda de misionera, está el apóstol Aquino, está un chileno, mi amigo chileno, otro de San Salvador. Están un par de pastores, estoy yo con la bandera allí, con la hermana alcaide, la de las caminatas, ¿no? Bueno, en ese entonces llegamos al cerro y ahí oramos y declaramos que allí hubo derramamientos de sangre para que el país fuera bendecido, o sea, no bendecido, estoy equivocado ahí, para que el país fuera libre de la opresión de los franceses, ¿no? Eso quise decir. Luego de ahí nos fuimos al segundo cerro, en el cerro de Amalucan. Ahí la estrategia fue, nos postramos a orar en un lugar donde se hacen ritos de brujos, de satanistas, de hechiceros, de agoreros. Amalucan significa lugar que se junta el agua, a un lado del agua, ¿no? Es un cerro muy popular aquí en Puebla y ahí estuvimos orando, ¿verdad? Esa fue la estrategia. Tercera, nos fuimos a otros cerros, ahorita nada más estoy abreviando. Terminamos esta jornada, es el séptimo cerro que llegamos, la pirámide de Cholula de Puebla, ¿no? Esto fue tan bonito, tan hermoso, que por ejemplo el joven que está atrás del sofá, el de lentes,
Llegó viajando, tomó un avión desde Chihuahua, ¿no? Él estaba trabajando en Chihuahua, allá en unas iglesias, y se vino con nosotros para participar, ¿no? Todas las personas que están ahí hoy día están sirviendo a Dios. Fue un equipo muy bonito, tomamos 7 montes de Puebla. Fue toda una estrategia. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó? Había mucha desunidad entre los pastores, competencias entre las iglesias. ¿Quién tenía la iglesia mejor, la más grande? Este, Había una desunión verdadera a pesar de que íbamos a la alianza. Después de eso, mire, vinieron 3 años o 4 quizá, de una unidad tan bonita entre las iglesias que hacíamos marchas con carros alegóricos, nos rolábamos las oraciones. Bueno, hubo algo hermoso de unidad de diversas iglesias de la ciudad, ¿no? Otra cosa que nos dio Dios, y esto fue en el 15, en Paso de Cortés, ¿no? Sabemos que hay espíritus territoriales, ahí está el volcán Popocatépetl, dice la Biblia en el Salmo 24:1 que de Jehová, del Señor, de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y fuimos a Paso de Cortés, que es un punto montañoso. Tuvimos que prepararnos físicamente. Yo les decía, hermanos, cuiden su dieta, hagamos ejercicio antes de subir a 3,600 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y entonces fuimos en medio del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. Son dos grandes volcanes de México, porque el Espíritu Santo nos dijo Paso de Cortés. Nos dio hasta la fecha exacta, el 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos. México debe de quebrantar esa dependencia con esa nación del norte, ¿no? Paso de Cortés es el lugar donde Hernando de Cortés pudo divisar, pudo ver la Ciudad de México, Tenochtitlan, pasó por allí, incluso mandó al grupo de soldados, a Pánfilo de Narváez, me parece, a subir a excavar ahí en el cráter del Popocatépetl el azufre para eh, preparar la pólvora para los arcabuces, ¿no? Que mataron a los indios, ¿no? Entonces, ahí en Paso de Cortés llegamos, 3 compañías proféticas, cuatro compañías, porque estaba ayudando clases en Ciudad de México, ciudadanos de Ciudad de México, los de Tlaxcala, los de Puebla y los de Orizaba, ¿no? Entonces ahí subimos, ahí estamos hace algunos años, ¿verdad? Llevaron, vean ustedes la estrategia, banderas, espadas, banderines, callados, estacas, Biblias. Históricamente nunca antes en la historia de México se había hecho algo así. El sonido de los shofares fue impresionante, con el eco de las montañas. Fue impresionante, ¿verdad? Ya alguna vez lo habíamos hecho en el cañón del Sumidero, allá en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? También fue impresionante el sonido, pero esta vez fue más fuerte. Vean, los hermanos pues, se prepararon con sus espadas, estacas, ¿no? Eh, bueno, fue algo muy, muy bonito. Tomamos la cena del Señor, llevamos las banderas de México, de Israel, sembramos Biblias, hicimos muchos actos proféticos. Más adelante en el libro 2 hablamos de que una de las armas de luz son los actos proféticos. La Biblia está llena de muchos actos proféticos. Allá llevamos ¿cómo se llama?
de energía eléctrica, una portátil de gasolina, y el grupo de alabanza estuvo tocando Una alabanza. planta portátil. Una planta portátil, gracias. Y allá el grupo de alabanza está, fue un culto hermoso. Está mi esposa, mi hija Paola, Joel Vázquez. Se está poniendo la bandera de México ahí en un lugar que se llama La Joya, ¿no? Fue muy bonito. Otro fue la toma de la bahía de Acapulco. Esto fue en 2016. Acapulco estaba totalmente contaminado, la bahía ya no tenía peces, estaba horrible, ¿no? Se había hecho un vertedero de aguas negras, había si ahora hay delincuencia, en ese entonces había mucha más delincuencia, culto a la muerte, cosa muy fea, una ciudad muy peligrosa, de mucho pecado. Yo creo que era la ciudad, después de Ciudad Juárez, la más peligrosa del país, ¿no? Y salimos con 2 lanchas, con 12 intercesores. Como que a veces Dios nos da los números exactos, ¿no? Ungimos el mar adentro de las aguas y preparamos armas para actos proféticos con el objeto de herir potestades marinas. Usted dirá, ¿qué es eso de demonios marinos? ¿Sí? La Biblia habla de Leviatán, de Behemoth, de demonios marinos, ¿no? Tan solo el libro de Job dedica todo un capítulo para describir a Leviatán. El profeta Carlos Guzmán, que ya partió con el Señor y un servidor, sobre todo Carlos, diseñó redes, arpones. El grupo hizo rocas con versículos bíblicos escritos con pintura. Sumergimos una Biblia eh, o dos en las aguas, ¿no? Amarradas con una roca, declarando que la profundidad marina era propiedad de Jehová, sacando a los demonios de Acapulco. Había habido visiones, alguien había visto visiones muy feas, ¿no? De lo que pasaba, ¿no? Que salían serpientes del mar y llegando a la tierra se volvían perros rabiosos y mordían a la gente. Y esa visión la tuvo un agente judicial que me llevaron ahí para que orara porque ya no tenía sueños, ¿verdad? Sino ya tenía puras visiones horribles. Ahí estamos en un congreso de Morris Cerulo, todavía vivía Morris Cerulo, llegó a sus... Y ahí estoy con unos hermanos tocando los shofares. Se convocó a las iglesias, a una marcha a las iglesias de Acapulco. Y gracias a Dios, los líderes de Acapulco hicieron una marcha muy buena. Ahí estamos orando, tenemos un shofar. Y ahí está con el ungimiento de las aguas, ¿no? Aquí entramos las 2 lanchas. Los lancheros no eran cristianos, ese fue nuestro error. Que fuimos 12 intercesores, pero los lancheros eran de veras tremendos, se pelearon entre ellos, se endemoniaron, hermanos. Quiero que sepa esto. Ahí está el problema de invitar a gente que no es de Cristo, ¿no? No se nos ocurrió. Y cuando estábamos nosotros haciendo la oración, los lancheros se lanzaron insultos, groserías el uno al otro, y aún así, bueno, lo hicimos lo que nos tocaba hacer. Ahí están, vean ustedes, las rocas con los salmos, las promesas de Dios. Esos dos que están aquí sentados, ahora son pastores, en ese entonces eran solo creyentes en una iglesia. Vean ustedes, prepararon hasta el mástil de una de las lanchas, le pusieron la bandera Jehová Nissi. Toda esta estrategia la diseñó mi gran amigo y querido amigo y hermano Carlos Guzmán, el profeta ya afinado. Él tiene un tridente, mandó a hacer un tridente con picos de pez espada, ¿no? Y ahí están, se pusieron el chaleco salvavidas. Vean, ahí está la bandera Jehová Nissi, ¿no? Y se echó una red ungida, simbólica, era una estrategia
de pues estar orando para agarrar a los demonios y sacarlos de ahí, ¿no? Y ahí vamos. ¿Qué creen que pasó? ¿Verdad? Como siempre, siempre hay consecuencias. Se pelearon los lancheros, uno decía es por la izquierda, otro por la derecha, se insultaron y empezó a suceder un movimiento interno de las aguas. Yo nunca, somos gente del centro del país, pero estas olas no eran olas superficiales como las que conocemos nosotros, sino de adentro, de mucho de lo profundo de adentro. Se empezaba a mover así el mar y había momentos donde ya la lanchita bajaba en ese oleaje y no podíamos ya ver en la tierra, ya subir. Y entonces, pues sí, a los hermanos que traían ahí los chalecos salvavidas que se iban a echar, pues temieron y hasta yo los toreaba, los cotorreaba, ¿verdad? A ver, échate, órale. Y decían, no, hermano, algo está pasando. Y la gente de ahí nos dijo, sí, ¿qué pasó? 3 semanas después de esa oración, esto fue algo que lo hicimos nosotros, como 12 loquitos, ¿no? Haga usted de cuenta, 12 loquitos que se metieron a orar en unas lanchas, a hacer actos proféticos, ¿no? Y lo que pasó es que 3 semanas después me llama la hermana Karen, una shofarista de allá de Acapulco, una discípula, y me dice, Karen, ¿ya vio lo que pasó en Acapulco? No, ¿qué pasó? Dice, empezó a haber pescado en un lugar donde ya no se podía pescar nada porque estaba muy contaminada el agua. Incluso los pescadores le llamaron la pesca milagrosa. Esto nadie fue convocado, no hubo rueda de prensa, pero no crean que lo hicimos público, fue entre nosotros. A las 3 semanas, ahí está Playa Tamarindos, toneladas de pescado, todo, prácticamente muchísima gente de Acapulco comió pescado, te daban 3 pescados por 100 pesos, ¿no? Y salieron de repente, las barcas se llenaban, la pesca milagrosa, ¿no? Es cuando yo me enteré y dije, Señor, ¿qué es lo que pasó? El Señor sencillamente me dijo, sigan orando, hijitos. Así de sencillo. Sigan orando. Ahí están las evidencias. Dicen que una foto habla más que 1000 palabras. Eso sucedió después de haber ungido la bahía. Otro acto fue en el Pico de Orizaba. Esto fue el 8 de julio del 17. Tuvimos la reunión el día 7 del séptimo mes del año 17. 7 era, ¿no? Entonces convoqué a la escuela, ahí está mi esposa, está Yuli, están varias, y convocamos a hacer una actividad profética y después subimos en camión con las armas de nuestra milicia. Vean ustedes, llevaban estacas, piedras, aceite de la unción, escudo, todo lo que... Y ahí nos subimos en los camiones, ¿no? En un camión y creo que iban 2 carros o 2 camionetas o 3. Y subimos hasta arriba, hasta lo que termina la carretera del Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba es la montaña más alta de México. Dios nos dio ese año subir ahí, esa estrategia. Ahí estamos caminando, debo confesar que ahí a algunos se les subió la presión. Yo les dije, prepárense, vamos, porque se trata de guerra espiritual. Bueno, ahí subimos, estamos llegando, están los pastores de Orizaba, Daniel, Daniel Quiroga, está su esposa, el pastor que toca el shofar es de la Ciudad de México. Y vean ustedes ya a la altura se veía la Sierra de Zongolica. Ahí estamos en la caminata, nos tocó beber agua de los riachuelos y luego estando hasta arriba se soltó una lluvia.
Ahí estuvimos tres profetas de oficio. Está Carlos Guzmán, está Omar Hilari, el argentino, que ya ha sido maestro de ustedes aquí, y su servidor Javier Hermoso. Subimos las hojas, tenemos los decretos para México, estuvimos orando. Esto fue antes de la pandemia, fue 2 años antes, hicimos actos proféticos a favor de México, de Israel, un altar de piedras, derramamos aceite, de libaciones. Y ya después de eso, pues ahí está todo el equipo, ¿no? Toda la escuela, mis alumnos, todos ellos están trabajando, ¿no? Está la esposa de Rafa, por ejemplo, está Luis, ahorita él es un misionero en España. Eh, Están algunas personas clave ahí, ¿verdad? En la escuela. Hoy todos están pues sirviendo, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos. Está también David Chávez y por ahí nos subimos en la escuela encima de años. Aquí hay otra estrategia, a ver si les inspira. Miren, en el gobierno del licenciado Peña Nieto, los grupos masones que son brujos, ya vimos en las clases de la masonería, que es pues una secta muy soez, muy hasta peligrosa en cierta forma. En ese gobierno mandaron a hacer unas esculturas que empezaron a poner en sitios estratégicos de ciudades. Entonces hicimos guerra espiritual con esas esculturas les llaman vigilantes. A nivel los brujos les llaman los vigilantes. Las ponen en carreteras, en Acapulco, en Ciudad de México. Y eran esculturas monumentales, grandísimas, satánicas, denominadas guardianes, ¿no? Entonces, por la fe en Jesucristo rompimos todos esos hechizos, ¿no? Ahí está el antiguo tomo de guerra espiritual. Y esa escultura que ustedes pueden ver está a 40 metros de altitud enfrente del auditorio de Acapulco. Está desnudo y ahorita van a ver algunos detalles, ¿no? Ahí subimos a ungir, a romper maleficios, que digo, eran inversiones millonarias que pusieron ahí los masones. ¿A quién se le ocurre subir imágenes de bronce, ¿no? Eh, Vean, es un ángel, pero es un ángel alado, decían ellos, justificando su arte, que era el dios Hécatl, el dios del viento, el dios azteca. Eso decían, pero qué curioso que en ese gobierno los hechiceros masones pusieron en la México Pachuca, todavía está esa escultura monumental, la tuvieron que subir con grúas, ¿no? También está en la carretera México-Puebla, arriba del Cerro del Elefante. No sé si pueden imaginar ustedes en la derecha 100 toneladas de hierro. 100 toneladas de hierro. Tuvieron que hacer un camino especial con trascabos y tractores especiales para subir 100 toneladas de hierro y ponerla arriba de un monte, ¿no? Incluso los ejidatarios de ese lugar protestaban, decían, ¿qué están haciendo? Mejor hubieran invertido en una escuela, en un centro de salud que tanto es necesario en la comunidad. Pero no, el gobierno no le importó, ¿no? Ahí está, vean ustedes, si llegaron, no faltan los grafiteros a poner ahí sus rollos, pero fue una parte de la escuela profética, por ahí anda Rafita, ahí andamos, llevamos igual armas espirituales, las preparamos, nos preparamos en oración, en el toque del shofar, en el ungimiento, ¿verdad? En las estacas, algunas de Espíritu Santo.
el nombre del Señor. Entonces, vean ustedes. Entonces, así es como se ve desde abajo. Hasta arriba tiene una antenita con un foco rojo para que lo vean los helicópteros, los aviones, ¿no? 100 toneladas de fierro. ¿Cuál era el sentido? Bueno, pues, pero esto fue gobierno y satanismo velado, para que vean ustedes, esto fue en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eh, y luego, eh, de ahí, simultáneamente, esta guerra fue a las 12 del día, me acuerdo, nos comunicamos a través del teléfono celular. En la carretera México-Pachuca, dice aquí Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Bueno, ¿qué vemos allí? Ahí vemos la gran escultura, la hicieron exactamente donde fue San Juanico, no sé si usted recuerda, hace muchos, muchos años, quizá 30 o 40 años, hubo una explosión de las gaceras en San Juanico donde hubo miles de muertos, miles de muertos. O sea que la gente que hace estas cosas sabe lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Entonces ahí bueno, ahí yo no fui, yo estaba aquí arriba en Puebla, en la carretera México-Puebla, y aquí el otro equipo estaba en la México-Pachuca, los hermanos pues de la escuela, ¿no? A ver, déjame ver quién está ahí. Está Pati Guerra, está David Chávez, está el pastor Gabriel, y está Omar Hilari, el profeta. Está también Pedrito Piña, el chofarista, ¿no? Usted puede pasar por ahí, puede ver ese monumento. ¿Tiene sentido? Tanto bronce allí, ¿no? Bueno, después de haber orado, de haber hecho estas estrategias, pasaron cosas, como siempre, ¿no? ¿Qué pasó? En Ecatepec empezó a haber un movimiento. Nosotros no lo organizamos, nosotros solamente nos dedicamos a orar en la parte espiritual y éramos un puñado de cristianos llenos de fe. Gloria a Jesús siempre. Pero en la población empezó a haber marchas porque en Ecatepec había muchos, muchos crímenes seriales. Había muchas descuartizados y cosas muy feas de brujos, y incluso fue cuando detuvieron a los monstruos de Catepec, los caníbales y gente bien, asesinos seriales, ¿no? Y entonces, vean ustedes ahí en el fondo está qué curiosidad que las marchas fueron allí, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? Y los detuvieron. Y llegó la policía y los pudo agarrar a esas gentes malvadas, ¿no? Siervos del diablo, asesinos, ¿no? Y entonces, bueno, quiero decirles que son estrategias que Dios nos fue inspirando en la escuela, y la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Déjenme ver, pues en la Malinche antes de la pandemia, creo que fue 2 o 3 meses antes de la pandemia, el Señor me llevó a convocar a todas las escuelas, les dije, vamos a ir a algún campamento. Creo que la hermana Lidia fue una de las personas que fue, sí, según me acuerdo. Y subimos ahí un contingente como de 120 personas. Subieron sofaristas que vinieron de Hidalgo, y ahí estamos, ¿verdad? Llevamos nuestros callados, ahí está el escudo de la fe, y subimos allá arriba, ¿no? Ahí estamos, llevamos espadas, llevamos toda una serie de trabajos, estuvimos ahí haciendo decretos.
Está el presidente de la Alianza de Pastores de Tlaxcala, Joel Hermenegildo, y estuvimos orando por todo el país, por las regiones. Vean ustedes los mapas. Alguien llevó mapas de regiones del país en lonas. Estuvimos orando antes de la pandemia, porque algo venía. No sabíamos, pero sabíamos que iba a haber guerra. Y entonces ahí estábamos haciendo los decretos con la espada, con altares. Estuvo bueno eso, estuvo bueno. Orando por México, esta es la bandera de México. Bueno, llegó la pandemia. Estando ya las ciudades infectadas de COVID, esto creo que fue en el 20 o el 21, pues vean, ahí estamos todos con nuestro cubrebocas. Dios nos dio diseñar, estoy en la casa de ustedes, y ahí diseñamos en todo el anillo periférico, todo lo que está marcado en rojo en el mapa, es el anillo periférico, simboliza la sangre de Cristo, y nos dio 7 sitios, entre ellos 2 hospitales COVID para ir a guerrear contra el espíritu de muerte. Y ahí estamos, vean, subimos esa ocasión. Ahí está Omar Hilari, también Abel Mendoza, Rafita, varios que fuimos a orar. Entonces, pues hoy quise explicarles el día de mañana. Mañana vamos a ver las estrategias de la guerra defensiva y de la guerra ofensiva. Y solamente tenemos unos comentarios y nos despedimos esta noche. Gracias por su paciencia. Terminamos, Marisol.